Saludos para todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos. Esperamos que este estudio, que esta meditación nos sea de ayuda para todos. Vamos a hablar de este asunto de las 70 semanas, del supuesto rapto pretribulación, que eso está, mis queridos hermanos y amigos, muy marcado dentro del cristianismo evangélico. Ellos están esperando que van a ser raptados en cualquier momento. He escuchado que dicen, puede ser esta noche, puede ser mañana, no sabemos, pero en cualquier momento nos vamos. Y aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta con esto. Ahora, mi interés para ustedes, mis hermanos adventistas, y mi interés para ustedes y ustedes de una iglesia que cree en ese rapto es ilustrarles. Para nosotros es importante para el trabajo misionero, porque todos los días estamos encontrando personas, hermanos de otros credos, creen estas cosas y necesitamos tener herramientas para tratar con ellos, mostrarles dónde están los errores. El rapto y el asunto pretribulacionista es, parte de un punto muy importante para entenderlo. Las 70 semanas de Daniel 9:24 al 27. De ahí parte de la pésima interpretación que se le da a esta profecía. Mis hermanos, las profecías de tiempo, y en este caso la profecía de las 70 semanas, tenía un propósito. Usted encuentra que esta profecía está dividida en 3 partes. La reconstrucción de Jerusalén, 7 semanas, 62 semanas hasta el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo, y la última semana donde se desarrolla el ministerio de Jesús, su muerte, que fue a la mitad de la semana, concluye esa profecía, las semanas 70, los 490 años, con el apedreamiento de Esteban. ¿Qué es esa profecía? Es un tiempo que el Señor determina para Israel. 70 semanas, le dice Gabriel a Daniel, están determinadas sobre tu pueblo. Hermanos, ¿cuántos años el Señor estuvo luchando con Israel? ¿Cuánto tiempo el Señor los llamó, los permitió cautiverios, los sacó del cautiverio? Vuelve y los trae, los trata de que ellos se orienten. Aquí yo quiero que ustedes entiendan algo. En el mundo evangélico hay una confusión con las promesas que se le dieron a Israel y que no se cumplieron, no porque Dios no las haya podido cumplir o no las quiso cumplir, sino porque el pueblo fue el que no permitió que Dios cumpliera sus promesas con ellos. Entonces, como no se cumplieron esas promesas, porque Israel fue infiel a Dios, dicen que esas promesas se tienen que cumplir sí o sí y se van a cumplir una vez los cristianos sean raptados. Sobre todo estamos hablando de las promesas de Isaías, algunos asuntos con Daniel y sobre todo esta profecía de las 70 semanas. Entonces se supone que esas promesas se tienen que cumplir. Y leen Isaías 65, 66 y dicen, no, es que tiene que cumplirse, hay un reino mesiánico aquí en la tierra, y muchos hablan de ese reino de Cristo milenial aquí en la tierra, viviendo los justos, la iglesia que supuestamente ha sido traída del cielo a los 7 años, cumpliendo la semana 70, y van a estar también con pecadores. O sea, este es un asunto, mis hermanos, que se sale de todo parámetro bíblico, porque eso a la interpretación bíblica no se le puede introducir semejante adefesio. Yo aquí quiero decirles, el rapto, esa interpretación de la profecía de Daniel, capítulo 9, es un asunto demoníaco. Es demoníaco. Así como el diablo, o Lucifer ya en el cielo, enredó los ángeles, Ezequiel 28, con maquinaciones
dice el texto, con contrataciones, está haciendo lo mismo aquí en la tierra con los hombres. Pregúntese esto, mi hermano, si le fue posible en el cielo engañar a los ángeles, ¿cómo no va a venir aquí a engañar a los hombres, a torcerle la palabra, a llevarlos a interpretaciones completamente erradas, salidas del contexto bíblico? Dice 2 Corintios 2:10, que no ignoremos sus maquinaciones, porque es un experto para maquinar, para engañar. Entonces, los tiene engañados con un asunto pretribulación, que se van a ir en cualquier momento, no importa cómo estén. Si alguna cosa nosotros tenemos que entender es que la iglesia no está preparada para la segunda venida. El pueblo de Dios no está preparado. Cristo no va a venir ni hoy ni mañana porque el pueblo no está preparado. Porque antes tienen que ocurrir eventos que van a llevar al pueblo digamos, a seleccionarse o a purificarse, a decantarse, porque van a quedar en el pueblo realmente los que aman a Dios. Lo que es espurio, los creyentes que no tienen raíces en la palabra de Dios, que no tienen compromiso con el Señor, que tienen una doble vida, no van a estar. Entonces, estamos listos para irnos con el Señor. Y aquí caben muchas preguntas. ¿Qué tiene el cristianismo de hoy de especial que Dios lo vaya a llevar para que no pase por ninguna tribulación? Dígame en qué tiene. Lo único que se ve en el mundo cristiano es orgullo, vanidad, prepotencia, falsas doctrinas por doquier, enseñando falsas doctrinas y que creen que van a ser raptados, creyendo unas cosas que no tiene cómo uno creer en eso, porque no se puede sostener con la palabra de Dios. Viviendo unas vidas sin compromiso, unas vidas licenciosas, hombres y mujeres solo amantes del dinero, líderes religiosos que están viviendo cómodamente, pero engañan a sus oyentes diciéndoles que van a ser raptados. Mis hermanos, cuando Cristo venga, el pueblo de Dios no va a tener posesiones materiales en esta tierra. Estará despojado. Apocalipsis 13 dice que no podrán ni comprar ni vender. Habrán dejado sus casas, sus tierras, quizás sus cuentas bancarias ya no pueden acceder a ellas. No tendrán nada. Estarán en cárceles, desterrados, estarán en las montañas. Mis hermanos, la historia se repetirá. El pueblo de Dios será perseguido. Ahora, quiero que veamos un poquito de historia. ¿De dónde provino esa idea falsa de un rapto pretribulación? Esto comenzó a introducirse con un sacerdote jesuita, Francisco Rivera. Este Francisco Rivera vivió por el año 1537 a 1591. Este hombre, precisamente cuando los reformadores estaban introduciendo la salvación por la fe, cuando Lutero había hecho todo su trabajo en cuanto a lo que es la reforma y todos los reformadores, entonces se levantan los jesuitas para introducir falsas doctrinas, errores que contrarrestaran en la reforma protestante. Comenzó con Rivera. Viene luego otro sacerdote jesuita, Emanuel Lacunza. Este Emanuel Lacunza vivió por el año 1731 a 1801. Y es interesante que Lacunza escribió un libro. Este era un chileno. Escribió un libro. Ese libro lo tituló La venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro tenía ya asuntos de los que Rivera ya había introducido. ¿Cuál era el problema? Como los reformadores estaban apuntando al papado como el anticristo, como la bestia de Apocalipsis 13, como el cuerno pequeño,
Entonces ellos comenzaron a desviar la atención de ese centro, de ese punto. Llegaron los preteristas, los que decían que todo ya se había cumplido. Luego llegaron los futuristas, los que dicen que todo es para el futuro, que no se ha cumplido, que todavía el anticristo no está, que es para el futuro. O sea, una desviación de lo que es la verdad, del punto central. Satanás los llevó a desviar esa verdad. ¿Qué hicieron entonces los preteristas? No apuntar al pasado. Antíoco Epífanes, Nerón, Calígula, bueno, cualquiera de todos esos personajes perversos, malos que existieron. Sobre todo que persiguieron al cristianismo. ¿Notan ustedes la estrategia? Claro, ya pasó. Pero para estar más seguros, llegaron los que dijeron, bueno, esto no ha pasado, pero tampoco está ahora, es para el futuro. ¿Qué cristiano evangélico está pensando que el anticristo ya está? Que es un poder político, religioso, un sistema que ha dominado el mundo por periodos de tiempo muy largos, un sistema que hoy predomina en el mundo, un sistema que ha llenado al cristianismo de falsas doctrinas. No, ellos no creen eso. Ellos creen que el anticristo es un personaje que va a venir una vez sean raptados. Hablamos de Lacunza, hablamos de Rivera. Ahora hablemos de uno que se conoce como el padre del rapto secreto. Este se extendía como nombre John Nelson Darby. Este Darby vivió más o menos por el 1800 a 1882. Para 1843 comenzó su trabajo de hablar, de predicar del rapto. Algo aquí bien interesante es que para esa época había un hombre que estaba predicando que Cristo vendría en poder y gloria, como la Biblia lo dice. William Miller. Interesante que por la misma fecha se levanta Darwin a predicar sobre el rapto secreto. Ahí hay otra serie de personajes, una mujer que tenía sueños, una mujer de apellido Margaret MacDonald, que también tuvo que ver en apuntalar esta mentira demoníaca que se fue introduciendo muy sigilosamente. Porque nos falta un personaje que fue el que le dio la puntada final, el que le puso el moño al regalo. Darwin, pero viene después el señor Cyrus Scofield. Este Scofield, 1843-1921, fue el que tradujo una Biblia que se conoció como la Biblia o se conoce como la Biblia de Scofield. Esa Biblia le da en sus páginas, le da un ingrediente más, comentarios. En esos comentarios plasmó Scofield todo el asunto pretribulación o las dispensaciones y el rapto. Para esa primera década del siglo XX, mis hermanos queridos, la iglesia cristiana no había adoptado con mucha fuerza lo del rapto, ni de las dispensaciones, ni el asunto pretribulación. Pero con esa Biblia, que se vendió como pan caliente, ya abrazaron ese engaño. El engaño del rapto es nuevo. El rapto no lo enseñaron ni los reformadores, menos el Señor Jesús ni los apóstoles. Ese rapto, mis hermanos, comenzó prácticamente en el siglo XX, comenzando el siglo XX. Para 1909, esa Biblia se comenzó a vender. Se imprimieron varias ediciones, porque fue una Biblia que les trajo mucha atención y ahí entonces ellos aceptaron que eso era cierto. Es interesante cómo se maquina la profecía de las 70 semanas. Miren, mis hermanos, vamos a mirar aquí los detalles de esta profecía. Primero,
Las 70 semanas de Daniel, recuerden ustedes que Daniel en el capítulo 9 su capítulo comienza él haciendo confesión, confesando los pecados del pueblo, su propio pecado, y aquí vemos que Daniel fue un hombre que la Biblia no registra que andara por ahí desordenadamente, era un hombre de Dios, pero él se incluye como pecador y comienza a hacer unas reflexiones, porque él estaba preocupado. ¿Qué era la preocupación de Daniel? La preocupación de Daniel no eran las 70 semanas. La preocupación de Daniel eran las 2300 tardes y mañanas, los 2300 años. ¿Qué pensaba Daniel? Que los 70 años que habían sido predichos por Jeremías que estarían cautivos, parecía que como que se habían alargado. Daniel tenía ya la seguridad de que las 70 semanas ya se estaban cumpliendo. Pero cuando el ángel le dice 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, a Daniel se le cambió todo. Y su preocupación era esa. ¿Qué va a pasar? Yo no entiendo esto. Y estaba el hombre angustiado, pensando qué era lo que quería decir esa profecía. Ahora viene el ángel, Daniel 9:24, y le dice, 70 semanas están determinadas, están cortadas para tu pueblo. Mis hermanos, estas 70 semanas o 490 años son cortados de un periodo más largo, los 2300 años. Recuerden que los 2300 años a Daniel se le advirtió que eso quedaría sellado porque era para el tiempo del fin. Ahí en Daniel 8 aparece tiempo del fin. Daniel 12 aparece tiempo del fin, el libro sellado. Pero ahora viene Gabriel y le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Yo tengo aquí la profecía, tengo aquí la Biblia abierta en esa profecía. Y quiero leerle este pasaje y vamos a mirar algunos detalles. ¿Dónde dice aquí que la profecía de las 70 semanas quedó pausada? ¿Saben ustedes que es importante esto que quiero decirles? ¿Qué les voy a decir? En base a esta pésima interpretación, entonces también han interpretado muchos pasajes de la Biblia de manera realmente fraudulenta. Un ejemplo, Mateo 24 y Mateo 25 no tiene que ver nada con la iglesia. Mateo 24 y 25 tiene que ver con Israel una vez sea raptada la iglesia, en ese supuesto rapto, ahí va a comenzar entonces a cumplirse las profecías de Mateo 24. Lo de Mateo 25 con las vírgenes es increíble, mis hermanos, que el diablo haya llegado a estos hombres a llevarlos a tergiversar la Biblia de esa manera. Y el peligro que esto conlleva. Algunos dicen que esto no tiene que ver con salvación, que si usted cree en el rapto, bueno, y que si no hay rapto, pues igual. ¿Cómo no va a tener que ver con salvación? Es que dependiendo de lo que usted esté creyendo de la palabra de Dios, así mismo usted se va a estar preparando. Pero si usted cree que va a ser raptado y que esta noche se puede ir, usted está haciendo preparativos para un tiempo más largo, para pasar por una pretribulación, lo que conocemos nosotros como la tribulación previa, antes del cierre del tiempo de gracia, y una vez cerrado el tiempo de gracia, la gran tribulación de la que habla Daniel 12 y Mateo 24. ¿Se están preparando para eso? No porque ellos dicen que no van a estar. Pobrecitos los que se van a quedar aquí. Pero ellos van a estar abanicándose allá en el cielo sin ningún problema. 70 semanas. Miren, mis hermanos, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Versículo 24.
Hay varias cosas aquí que yo quiero que usted y yo las miremos. Primero, 70 semanas están determinadas, ni más ni menos. Con esto nos está mostrando la Biblia que el Señor le dio un ultimátum a Israel. 70 semanas, 490 años, para que ellos siguieran siendo el pueblo elegido de Dios. El rechazo de Jesucristo, el apedreamiento de Esteban como el primer mártir cristiano, selló ese tiempo. Ya Israel no era, no siguió siendo, no es el pueblo elegido de Dios. Los judíos, los israelitas, ¿pueden salvarse? Sí. ¿Cómo se van a salvar? Como usted y yo, aceptando a Cristo como su Salvador. Aquí el texto habla de prevaricación. Ustedes saben, mis hermanos, que la prevaricación o todo este asunto de pecado, cómo se mostraba que esto iba a terminar, o quién iba a poner fin a todo esto. El Señor Jesucristo, el Mesías, cuando Él diera su vida por el pecador. Por eso habla de poner fin al pecado. En Jesucristo hay perdón, en Jesucristo hay esperanza. Era la esperanza para los judíos. Poner fin al pecado no es que va a terminar la semana 70 y que ya se acabó el pecado, porque ni siquiera eso creen los que creen en el pretribulacionismo, en el reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Otro asunto es espiar. ¿Quién espió? ¿Quién hizo expiación por nosotros? ¿Quién ya no, de qué manera ya no más corderos? Porque como Juan lo dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús. Traer justicia. ¿Quién es nuestra justicia? Jesucristo. Él es nuestra justicia. Sellar la profecía. Mis hermanos, ¿cuándo se selló la profecía? La profecía se selló cuando vino el cumplimiento. Voy a leerles aquí un texto en Marcos. Fíjense cómo dice el Señor Jesucristo en Marcos. Marcos 1, 14 y 15 dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿A qué tiempo se refirió Jesucristo aquí? Cuando Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Las 69 semanas. Esto lo dijo comenzando su ministerio. Ahora, si miramos la última palabra de este versículo 24, ungir al Santo de los Santos, algunos han llegado a interpretar que esto se refiere al lugar, al santuario, que se conoció como lugar santísimo. Ustedes leen Éxodo 29, 37, Éxodo 40, van a encontrar ese término, el término lugar santísimo, o ese es un lugar y tienen unos utensilios que fueron llamados santísimos, como el santuario que está en el cielo, el lugar santísimo donde está el Señor Jesús. Pero el Santo de los Santos, ¿quién es el Santo de los Santos? El Señor Jesucristo. Miren, aquí hay un texto que yo quiero compartirles también en esta meditación. Está en Lucas, capítulo 4, versículos 14 en adelante. Comienzo del ministerio del Señor. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Aquí dice, mis hermanos, que él fue ungido. Nosotros entendemos que ese ungimiento ocurrió con el bautismo del Señor Jesucristo. Recuerden que ahí descendió el Espíritu Santo, lo ungió y una voz del cielo testificó: este es mi Hijo amado, en él me complazco. Es importante esto porque este ungir del Santo, mis hermanos, tiene que ver con el comienzo del ministerio del Señor Jesús. Aquí no hay, hasta ahora, no podemos encontrar aquí nada que apunte al futuro. Está apuntando al plan de salvación, al cumplimiento de ese plan. Recuerden ustedes, las 70 semanas, restauración de Jerusalén y sus murallas, 7 semanas. 62 semanas hasta el Mesías, hasta el comienzo del ministerio del Señor. Vamos ahora a mirar aquí el versículo 25 de Daniel 9. Dice: sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En este texto encontramos ahora, mis hermanos, la confirmación de que son 62 semanas, que debemos unirlas con las 7 semanas, y entonces tendríamos 69 semanas. En estas 69 semanas se reconstruyó el muro. Todo este tiempo permaneció, recuerden que hubieron 400 años donde no hubo profeta en Israel. Luego aparece Juan el Bautista, que viene a pregonar la venida del Mesías. Y ahí se cumple el tiempo. Exactamente se cumple ese tiempo. Pero ahí no está diciendo que a las 69 semanas iba a ser crucificado el Mesías. Dentro de las 69. No, el texto nos dice que debemos entender que desde la salida de la orden, año 457, recuerden ustedes que hubieron 3 decretos. Creemos que el decreto que es el que se debe tomar, porque es un decreto que viene completo para la restauración de Israel, tanto como nación, tener sus propias leyes, volver otra vez a sus sacrificios, nuevamente tener un templo. Eso lo hizo Artajerjes, año 457. Se toma ese decreto, aparte del de Darío, aparte de esto está en Esdras. Ese decreto es el más completo, porque los otros 2 decretos, recuerden que hubieron mucha oposición, los samaritanos se opusieron. Hay en Nehemías una confirmación de Artajerjes. Algunos toman esa confirmación, año 444, dicen que desde ahí parte, pero es que ahí lo que está es confirmando Artajerjes lo que se había mandado de que ellos debían de restablecerse como nación. Cuando ellos vuelven, reedifican el templo y nuevamente comienzan a aparecer frente al mundo como una nación, como el pueblo de Israel, que tiene su templo, sus leyes, sus sacrificios. Ahora, se cumplen las 69 semanas. Comienza el ministerio del Señor Jesús, año 27 de nuestra era. Es interesante esto, mis hermanos, porque eso nos muestra a nosotros cómo se cumple el tiempo de una manera exacta. Y el Señor Jesús lo testificó en el texto que yo leí en Marcos 1, 14 y 15. Cumplido el tiempo, exactamente cumplido ese tiempo, comienza él su ministerio de 3 años y medio de predicación. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. La Biblia es muy clara cuando dice después de las
62 semanas, 62 y 7, 69. Mis hermanos, después de eso es que el Mesías aparecería, no que sería crucificado. Porque algunos dicen que entonces cuando se cumplió esto, fue cuando el Señor entró triunfante a Jerusalén. No, 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 no. Esto le están haciendo un acomodo. Aquí sí hay que decir, como algunos repiten mucho, inventan. Se inventan, presumen, porque no dice el texto eso. El texto dice que después de esas 69 semanas es que aparece el Mesías. Recuerde usted, mis hermanos, el bautismo del Señor y el comienzo de su ministerio. ¿Por qué no comenzó el Señor antes? ¿Por qué no comenzó? La Biblia dice que era como de unos 30 años cuando Él empezó su ministerio. ¿Por qué no comenzó antes? Porque no se había cumplido el tiempo. Entonces aquí habla de que después de esas 62 semanas se reconstruiría, pues en ese tiempo que hablamos de la reconstrucción, se le quitaría la vida al Mesías, dice, mas no por sí, o sea, que sería lo iban a matar, lo iban lo iban como a presentar como ellos tal vez no lo entendieron, como el sacrificio. En lugar de sacrificar un cordero, lo sacrificaron a él, pero ellos no sabían que él era el cordero, no lo recibieron como el Salvador. Aquí dice en Mateo capítulo 27 lo siguiente, fíjense. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este texto nos está diciendo que hay un sistema que ya terminó, el sistema ceremonial. Los sacrificios terminaron. El velo se rasgó de arriba a abajo. Una mano, un ser celestial rasgó ese velo. Dejó a plena vista de todos el lugar santísimo. Terminaron los sacrificios. A la mitad de la semana haría cesar el sacrificio y la ofrenda. No el anticristo, no, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ahí terminó ese sistema. Mis hermanos, esto quizás para muchos es difícil de entenderlo, y yo sé que muchos que ya tienen esta idea preconcebida de todo este sistema pretribulacionista, no lo van a aceptar. Por orgullo, por esas convicciones que ellos tienen, por ese espíritu que se le ha posesionado a esta interpretación, que ha desviado el verdadero significado del tiempo bíblico, de la profecía bíblica y lo que tenía que cumplirse. No más sacrificios. Yo repetiré siempre, más sacrificios en un supuesto tercer templo es la confirmación de que los judíos rechazan por completo a Cristo como Salvador. Ya lo rechazaron. No hay necesidad de que lo rechacen otra vez. Ya lo rechazaron. El Evangelio está abierto para ellos. El Señor Jesucristo está extendiendo su mano para ellos como para todos nosotros. ¿Qué otra cosa dice este texto 27? Habla de la destrucción de Jerusalén. Aquí confirma, mis hermanos, porque en dos veces habla este pasaje de Daniel 9, de lo que iba a pasar con Jerusalén, con la santa ciudad. La destrucción de Jerusalén, año 70, que es ya la confirmación de lo que el Señor les dijo en Mateo 24, y sobre todo, cómo su rebeldía los llevó a que definitivamente quedaran fuera de ser la nación escogida de Dios. Hoy Dios tiene un Israel, pero ese Israel es un Israel espiritual en todo el mundo. Las promesas que no se cumplieron con Israel, literal, se cumplirán con el Israel espiritual. Aquí, mis hermanos, hay que decir lo siguiente. Aquí no terminó la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Aquí se descuentan 490 años.
que termina en el año 34, con el apedreamiento de Esteban. Lea usted a partir del capítulo 7 de Hechos, del 8 en adelante, qué pasó con la iglesia, cómo la persecución tras la muerte de Esteban se fue contra ellos. Ellos se esparcieron por todo lado. El evangelio comenzó a ser predicado en muchos lugares. Hasta ese momento habían estado concentrados ahí en Jerusalén, pero la muerte de Esteban hizo que ellos fueran a muchos lugares. ¿Quién apareció luego? El apóstol Pablo. Lo llama el Señor Jesucristo, lo presenta como el apóstol a los gentiles y comienza, mis hermanos, esa predicación poderosa de este hombre. Aquí hay algo que a mí me llama siempre mucho la atención y es cómo Pablo siempre vivía tan preocupado por los judíos. Pablo sabía que para ellos también estaba abierta la entrada al reino a través del Señor Jesucristo. Y a pesar de que lo perseguían, a pesar de que lo querían matar, él hubiera dado su vida para que ellos entendieran que Jesucristo era el Salvador, que el tiempo para ellos había terminado como nación, pero que la puerta estaba abierta con la salvación que se ofrece para todo ser humano de manera individual. Yo podría decirles muchas cosas, mis hermanos, de esta profecía. No quiero alargar más el tiempo. Solo quiero decirles que es lamentable que haya tanto engaño, tanta distorsión, y que esto ha llevado a más errores. Por supuesto que un error va a llevar a muchos errores. Algunos dicen que esto es muy sencillo de entender, pero sencillo de entender, y yo les quiero decir que esa interpretación es una interpretación demasiado confusa, demasiado acomodada. Cuando usted toma el texto y lo mira como está allí, y sobre todo se enfoca en que es un tiempo cumplido, que no hay pausa. Muéstrenme ahí, alguien que me escriba en los comentarios, dónde aparece que la profecía de las 70 semanas quedó en pausa, como cuando usted pausa su teléfono, pausa la grabadora, pausa su computador. ¿Dónde dice que quedó pausado? Eso es un invento. Lo que la profecía nos muestra es que fue distribuido en 3 periodos de tiempo y que tuvieron un cumplimiento exacto como estaba predicho. Que Dios nos ayude a entender estas cosas, que podamos ayudar a alguien. Ese es mi interés. Tal vez Dios me permita que pueda ayudar a alguien que está confundido con esto, que está esperando que va a ser raptado en cualquier momento y que entienda que debemos prepararnos, porque viene la tribulación previa antes de terminado el tiempo de gracia y la gran tribulación terminado el tiempo de gracia. Y el pueblo de Dios pasará por esa tribulación. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Bendiciones y compartan. Dios te guarde.